Hechas estas presentaciones, lo que queremos conseguir a través de Parladoiro es hablar sobre el certificado, sobre un certificado, un sello, ¿vale? Un sello de calidad, muy posiblemente, para el comercio y para la industria, contra el COVID-19. No es contra el COVID-19, sino asegurarse que las empresas, que los comercios, que las industrias, en definitiva, cumplen unos estándares, unos niveles mínimos, a lo mejor son elevados, pero son unos niveles mínimos para garantizar, por así decirlo, de cara al público, que en ese comercio se establece todos los parámetros necesarios mínimos para frenar la COVID-19. Es decir, que nosotros podamos ir a título particular a una empresa, o que a lo mejor resulta que cambiamos de trabajo y tenemos que ir trabajando antes en IBM y ahora trabajo en Endesa. Oye, pues yo quiero saber si en Endesa cumplen una serie de requisitos, de parámetros, que a mí me permita pues tener la máxima certeza de que se cumplen una serie de parámetros para estar libres de COVID-19. Entonces, quería, en un principio, por favor, pasar la palabra a Diego Patiño, que nos va a comentar un poquito sobre en qué consiste este certificado. Bueno, el tema de hoy surge y viene de todos los parladeros previos, ¿no? Iniciamos todo esto provocado por el confinamiento, por tener algún espacio, pues, a última hora del viernes, ya cuando ya estamos un poco más relajados, y hablar un poco, bueno, de todos estos problemas. Y entonces, hablando con otros compañeros técnicos, que Maximino, que se incorporará, tiene una empresa de seguridad y salud y de higiene, caía de cajón y veíamos muy necesario, pues, intentar aportar nuestro granito de arena en lo relativo a asegurar, no, a certificar de alguna manera, por las medidas mínimas de ciertos establecimientos, industrias, etc. Entonces, visto que todavía no está arreglado ni hay legislación que todavía se haya desarrollado para poder eso, pues, arreglar de alguna manera cuáles son las medidas mínimas que tiene que tener un local, una industria para sus accesos, y ya en lo relativo a la higiene en general, y no solo en lo relativo al COVID-19. Viendo esa necesidad, pues decidimos que podía ser una buena iniciativa, pues, el hacer una inspección inicial a los locales, industrias, etc. Todos somos profesionales, somos ingenieros, aparejadores y arquitectos. Cada uno es especialista en sus ámbitos. Entonces los arquitectos tienen un concepto de la distribución, tanto de los espacios como de los volúmenes, que no tienen otros profesionales. Nosotros, los ingenieros, pues tenemos unos criterios muy ya consolidados en lo relativo a los layouts de las fábricas, a las instalaciones, el tratamiento de las instalaciones, pues, de ventilación, de aire, etcétera. Y luego la pata sanitaria, pues nos la cubría, pues, otra empresa de ingeniería sanitaria en este caso, ¿no? Entonces, de esa manera, poder hacer un sello, una certificación visada y firmada por técnicos competentes, que de alguna manera se estampase en un sello, en un certificado, a la vista de las personas que entrasen en esa industria, en ese comercio, en ese establecimiento, garantizándole un poco una mayor seguridad, ¿no? de cara a lo que a entrar a acceder a ese tipo de sitios, ¿no? Al final, si os fijáis, yo me fijo mucho, vaya, cada vez que entro en cualquier establecimiento, si te lees el cartelito que tiene, tal, pero y te dice, sí, lávese las manos, tal, pero no te dice nada más, ¿no? Entonces, si hay algún sello, alguna certificación, algún documento firmado en el que se garantice que ese comercio, ese establecimiento, esa industria trata el aire, tiene unos protocolos establecidos, etcétera, pues al final da más confianza a la hora de utilizar. Entonces,
sí lo consideramos interesante. Este foro no es un poco para ver cuál es vuestra visión. No es ni para vender nada ni para ofrecer nada, sino todo lo contrario, para que sepáis un poco cuál es nuestra iniciativa, que nos deis vuestra opinión también de si vamos por el buen camino o no, porque a lo mejor decís, bueno, pues mira, esto es una idea que también están teniendo otros, ¿no? Entonces, bueno, consideramos interesante tener un feedback de toda esta iniciativa. Hombre, la idea, Diego, efectivamente puede ser ya a lo mejor estar lanzada en diversas comunidades autónomas, en diversos países, etcétera, ¿no? Pero hay algo que queda fuera de duda, ¿no? O sea, a día de hoy hay muchísimos comercios, muchísimos bares, muchos restaurantes que que solamente pueden trabajar a un porcentaje de su capacidad máxima. Pongámonos en el mejor de los escenarios que no hubiera rebrotes, que los hay, ¿vale? De COVID-19, es decir, el año que viene no sé qué va a haber, no sé si va a haber una gripe más virulenta o qué va a suceder. Entonces, lo que a mí me gusta, para eso tenemos, por ejemplo, a Javier Presa y a Carlos Guerrero, es ellos cómo conocer un poquito cuáles son sus preocupaciones de cara a, pues, obviamente, por vuestra propia salud, oye, de qué manera yo puedo trabajar con clientes sin yo contaminarme, ni que ellos me contaminen a mí, qué protocolos estáis siguiendo, por un lado. ¿Qué protocolos creéis que serían necesarios cuando vais a trabajar a un cliente? Es decir, en el caso, por ejemplo, de Javier Presa, que trabaja como fotógrafo y en lugar de venir el cliente a su estudio, él va al cliente, ¿vale? O en el caso de Carlos Guerrero, por ejemplo, cuando trate con proveedores y que tenga que desplazarse él pues, a diversos proveedores, sean de carne, de lácteos, de bebidas, de lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos que cada uno de vosotros sigue y, sobre todo, qué es lo que os gustaría, a título particular, cada uno de vosotros, recoger para conseguir un mayor porcentaje de tasa de éxito en limpieza y desinfección y, sobre todo, bueno, pues al final, para frenar al menos este COVID-19? No sé quién quiere empezar, si Javier o Carlos. Sí, pues yo mismo, por ejemplo, sí que surge, a ver, sí que tenemos un poquito más claro, porque nosotros, bueno, hemos pasado a parte de fotografía, de estudio físico que tenemos, pero es la actividad más pequeña, lo que hacemos es mucho ir a empresas y grabar vídeos y fotografía. Entonces, lo que es en el estudio, pues al ser por cita previa, minimizas muchísimo, porque accede una o dos personas y con las medidas oportunas que hay, pues estamos todos tranquilos, porque es muy minoritario, ¿no? O sea, viene con cita previa una persona o dos personas. Donde tenemos más dudas es ya no por contagiarnos nosotros o contagiar a la gente, sino por crear la confianza de las empresas. Por ejemplo, hace poco hemos estado viendo pues, una empresa que tienes que ir y fotografiar a 10 o 12 personas. Ir a una empresa, fotografiar a 10 o 12 o hacer un vídeo. Incluso no han surgido ciertos trabajos que habría que ir a hacerle un vídeo a una persona que está en su casa teletrabajando. La verdad que me parece súper interesante esta iniciativa, porque si nosotros pudiéramos contar con un sello, un certificado o algo, que no sé cómo sería, ¿vale? No sé cómo sería, de tal manera que va a ir nuestro equipo va a ir a una empresa o a una casa a grabarle, porque ahora hay muchas declaraciones que se están haciendo en las casas, y que tengan la confianza ellos de que tengan una seguridad de que nosotros pues hemos cumplido, pero ya no dentro de nuestro negocio, sino en el camino de llegar a su negocio y que nosotros también tengamos un poco la seguridad de que esa empresa lo cumple. Pero el hueco lo veo mucho en eso, en cuando el proveedor va al cliente y van 2, 3, 4 o 5 personas a grabar un vídeo, a hacer fotografías, a hacer un audiovisual, en que a lo mejor esa empresa se pueda diferenciar de otras y diciendo, mira, vamos a ir nosotros, pero no tengáis miedo porque tenemos ciertas medidas que cumplimos de limpiar el equipo, llevar, no sé, bueno, es que hacia afuera, no hay tanta información cuando te mueves tú a la empresa. Entonces eso sí que nos... Carlos, en tu caso, por ejemplo, que tratas además, no solamente es el tema de salir y desplazarte o que entre gente, sino que además tratamos con comida, con alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo gestionáis desde vuestros restaurantes, desde Almanacén, todo el tema para frenar la COVID-19 e intentar garantizar la máxima limpieza, seguridad, higiene, que eso sí, entiendo que será positivo para captar clientes? Claro, sí, fíjate, Santiago, la idea y la propuesta me parece muy interesante y básicamente porque existe
mejor dicho, no existe documentación bajo la cual tú puedas estar trabajando. Por ejemplo, cada vez que llegan, cualquier proveedor trae algo al restaurante, nosotros lo tenemos que higienizar con productos que hay ya en el mercado. Entonces, pero no hay nada estándar que nos diga que realmente nosotros debemos de hacerlo o cómo debemos hacerlo. Esa es la primera parte. Básicamente tenemos unos 10, 12 proveedores y cada vez que llega algo, nosotros tenemos que actuar sobre, bien sea los alimentos que están llegando, y desinfectar las cajas, desinfectar las latas si son de refresco, todos los envases. La propuesta a mí me parece interesante porque esto ayudaría a dos cosas. Una, que el cliente se sienta seguro de que allí se están haciendo las cosas como debe ser para evitar el contagio. Y número dos, a efectos incluso propios de la empresa, para nosotros tener los procedimientos realmente claros. Hasta qué punto tenemos que, por ejemplo, llegan las latas de refrescos de Coca-Cola, y cómo hacemos nosotros, qué es lo ideal para higienizar eso. Entonces, claro, yo siento que este certificado del cual ustedes hablan me parece súper interesante. Lo único que yo le veo un inconveniente es la parte legal. O sea, ¿quién va o sea, qué parte del Estado va a certificar que ese trabajo que se está haciendo o que piensan hacer o proponer ustedes, que me parece, insisto, muy interesante, va a tener una validez legal? Porque ciertamente nosotros, por ejemplo, en la restauración, siempre lo que pasa es que, bueno, llegan a hacer las inspecciones sorpresa, claro, y tener un aval de este tipo, pues nos ayudaría, vuelvo, insisto, tanto a efectos hacia afuera como a efectos hacia adentro. Entonces, pero mi duda es básicamente quién le da la validez a ese certificado. Me parece interesante tu postura. A ver, Diego, perdón. Santiago, disculpa. Yo creo que es una buena pregunta para que dé su opinión Juan Carlos Muñiz. Porque es... A él le iba a pasar. Bueno, a él le iba a pasar. Pues, ¿quién mejor que nosotros para hacerlo? ¿Quién mejor que nosotros para hacerlo? Colegios oficiales, en este caso, de ingenieros técnicos industriales, debidamente acreditados para esa función, entre otras. Y si quieres, ¿me permites que te tutee, Carlos? Sí, por supuesto, claro, claro. Gracias. Y si quieres ir aguas arriba, pues siempre tienes la opción de AENOR, que ahora mismo está poniendo en marcha un protocolo de aplicación de medidas frente al coronavirus a través de certificaciones, ¿vale? Ya. Pero ya te digo, nosotros como técnicos acreditados sí podemos hacerlo ahí mismo en Madrid. No sé a qué altura tienes el restaurante, pero ahí en Madrid tenemos el Consejo General de Colegios Oficiales, posiblemente muy cerca de donde estáis vosotros, ya. Que os puede informar más en proximidad, pero digamos de alguna forma serían certificaciones realizadas y llevadas a cabo y certificadas pues por un colegiado acreditado. Vale, vale, perfecto. Sí, por ejemplo, fíjate, todo lo que tiene que ver con alérgenos y todo esto, eso no lo hacen empresas privadas y es perfectamente válido para cuando nos hacen las inspecciones oficiales. Entonces, claro, ver si ese carácter lo pueden tener actualmente, porque ciertamente una certificación que te dé sobre todos los procedimientos le garantiza a ambas partes de que te está ejecutando todo como debe ser. Y yo creo que eso es muy importante, porque yo hoy en día he entrado, de hecho, el viernes pasado fuimos a un restaurante aquí cerca, un furancho acá en Galicia, y la verdad es que, mira, no, era para salir corriendo porque no cumplían con nada, ¿eh? Entonces, sí, es importante, porque yo siento que se lo han tomado muy a la ligera, e imponer esto, yo creo que es bien importante. Pero también sería muy importante e interesante que esto tuviese que lo pudiese ver mucha gente, o sea, que tuviera un mercadeo interesante, como para que las personas, cuando vean ese certificado, les cause una impresión de, oye, me puedo sentir tranquilo porque sé que en esta empresa, bien sea el fotógrafo, el del paso o cualquiera de estos, pues realmente sienta esa tranquilidad porque sabe que hay alguien detrás que le está exigiendo cómo hacer las cosas. O
Solo un detallito y ya con esto termino. Por ejemplo, nosotros hacemos una certificación privada, por eso creo que lo que dijo la persona ahorita anterior es 100% válido, de la inspección sobre los alimentos que nosotros manipulamos en la cocina. Y cuando vienen las inspecciones, nosotros enseñamos esos certificados que lo pedimos y es a nivel privado que lo hacemos. Entonces creo que es bien interesante porque incluso nosotros lo exponemos y, bueno, y a las personas que van, a los comensales que van, pues les gusta ver que las cosas tienen, lo hacemos de forma estricta. Pues de forma estricta nosotros exigimos que se haga, tanto desde el agua, como los alimentos, como las carnes, como la manipulación de los alimentos, como el estado de las cocinas, de las planchas, de todo. Entonces eso es bien interesante porque, bueno, tanto para ambas partes le crea cierta tranquilidad y siento que hoy en día se carece muchísimo de eso y creo que la tendencia va a ser, para tranquilidad de todos, que esos certificados pues, estén más en todos los sitios a los cuales asistimos. Muchas gracias, Carlos. Quería pasar el testigo a Jorge y a Mariki por un motivo, porque los dos trabajan en un tipo de comercio, ¿vale? En el cual su cliente, puede estar al aire, por así decirlo, al aire libre, ¿de acuerdo? En un evento, en una boda, que pueda hacer discurrir en los jardines. Pero en el caso de Jorge, estamos hablando de un estudio mucho más cercano, mucho más cerrado, donde, bueno, pues hay X número de personas haciendo una actividad física. Quería que cada uno de vosotros compartiera, pues, cómo a partir de esta nueva situación, ¿vale? Gestionáis el acceso a clientes y vosotros, luego también, cómo entre vosotros mismos, cómo creéis que deberían desarrollarse los sistemas de higienización, de limpieza, de desinfección, cada uno en vuestro trabajo. No sé quién quiere empezar, Jorge o Mariki. Mariki, empieza tú, Mariki, si quieres. Vale, empiezo yo, vale. Bueno, para que os ponga un poco en situación. Nosotros, como todos, nos estamos habituando a esta situación. Trabajamos en un pazo, sí hay mucho al aire libre, pero también hay en el interior. Vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Nosotros celebramos, o sea, eventos, fiestas. La gente viene con su mascarilla. Bueno, estamos empezando, estamos arrancando. Somos lo que hemos tardado más en arrancar. Entonces, primero parto de que me parece una idea buenísima lo de un certificado. Tener un certificado nos garantizaría a todos de, oye, estamos cumpliendo, el Pazo de Cea cumple toda la normativa que hay que tener. ¿Qué más puedo deciros? La gente viene con su mascarilla. Tenemos que obligar a la gente a que, o sea, se ponga, o sea, a ver, nuestra normativa para eventos, como es al aire libre, no sé por dónde empezar. Tenemos, cuando están comiendo, como en el restaurante, no usar la mascarilla, pero en cuanto se levanten o hagan algo, usar la mascarilla. Cuando estés pidiendo una copa, no usas la mascarilla porque cuando bebas. Pero no sé si me estoy yendo por otros lados porque tengo... Sí, pero Mariki, eso es, digamos, a título particular. Es decir, si todos los que estamos participando en este parlado y lo fuéramos a Pazo de Cea y cada uno de nosotros fuéramos 10 personas, pues vale, sí, yo puedo llevar la mascarilla, cualquiera de todos nosotros podemos llevar la mascarilla. Pero la idea es, o sea, la idea teóricamente que subyace es cómo las empresas, en el caso de Pazo de Cea, no sé, por ejemplo, estoy viendo que estás en un entorno, los mismos de Massimino, buenos días. Hola, buenos días. Vale, estáis con paredes de piedra, ¿no? Entonces, claro, la historia es cómo desinfectar, cómo garantizar el maximizar la higiene, la desinfección de los espacios abiertos al público. En tu caso, el Pazo de Cea, obviamente, se resultaría absurdo, vamos a desinfectar los camelios, porque eso obviamente es imposible y es una tontería, aunque bien es cierto que dice nada que esté contagiada por el aire, vete a saber, pero sí los espacios abiertos donde, pues, no sé, aseos, administración, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, claro, vale. ¿Cómo desinfecto? Pues mientras es el evento, tengo una persona continuamente desinfectando cada vez que entra, por ejemplo, los aseos. Yo tengo una capacidad, por ejemplo, en cada aseo. Tiene que entrar la mitad de la gente, o sea, en la mitad de mi aforo, en mi aseo. ¿Cómo lo aseo? Pues tengo una persona continuamente
limpiando el aseo cada vez que entra una persona. El salón, porque yo tengo un salón, bueno, un pabellón muy, muy bonito y tal. Cuando acaba, continuamente lo estamos limpiando y al acabar viene una empresa especializada para limpiarlo. Los jardines es inviable limpiarlos. Los muebles de jardín hay que limpiarlos durante el evento y después. ¿Cómo? Pues una persona con el gel hidrocarburo y tal, todo, limpiándolo todo. Lo que se puede limpiar, la piedra, por supuesto, es inviable limpiarlo. Sí que las que puedo con una, por ejemplo, en el pabellón alrededor con una Karcher, pero lo demás yo no lo puedo limpiar. O sea, no sé cómo. También es verdad que se me escapa. La piedra no la puedo limpiar. Voy a pasar la palabra a Jorge. De todos modos, me gustaría, una vez que termine Jorge, tú dices, la piedra no la puedo limpiar, pero claro, habría que ver, ahora que ha entrado, por ejemplo, ya Massimino, analizar, oye, dónde teóricamente reposan las bacterias, virus de COVID-19 y cómo lo hará la desinfección. A lo mejor tenemos que plantearnos en un segundo o en tercer escenario que tenemos que empezar a desinfectar piedras y a lo mejor árboles, del mismo modo que le echamos un fungicida, no lo sé. Sí, yo... Contarme. Jorge. Bien, bueno, mi modelo de negocio es un pequeño gimnasio, es decir, está condicionado para trabajar con 5 personas nada más. Esta es la idea principal. Desde siempre tengo 200 metros de local, es decir, es mucho local para poca gente. Ese es el modelo de negocio que tenía hasta ahora. Ahora, este último mes que he abierto, pues he tenido que retirar todo lo que sería, pues todos los objetos entonces retiré todo y me quedé con una sala totalmente diáfana en la que solo estoy trabajando con 3 personas a la vez. Tengo 2 salas repartidas, una de 80 metros y otra de 100 metros justos. Entonces, por la normativa que tenía, indicaba en la tercera fase que yo tenía que respetar 20 metros cuadrados por persona, que me parece lo más lógico para un negocio de este estilo. Aunque acabo de leer hace un rato pues que los gimnasios pueden abrir hasta un 75% de capacidad, que eso es una locura para un sitio cerrado. Yo ahora lo que tengo es miedo realmente por mis clientes, porque aunque estoy trabajando con 3 y la mayoría es gente sana, somos 4 personas en una sala, en un local cerrado que tiene una ventilación, bueno, ahora estoy abriendo mucho más, tiene una ventilación, bueno, está bien, pero no es un flujo de aire que entre y salga continuamente. Entonces, ahí tengo bastante miedo porque si alguien está contagiado, seguramente por el aéreo, seguramente nos contagiemos. Estoy trabajando con mascarilla, pero 3 personas es muy poquita gente, estamos muy separados, pero aún así yo personalmente todavía tengo miedo. Porque estemos infectados y nos infectemos. A veces trabajo con personas mayores, tengo incluso pues ahora una persona de 97 años que viene a clase conmigo y estoy haciendo clases privadas y estoy confiando un poco pues eso, en que ninguno de los dos estemos infectados o que no arrastremos, porque realmente la limpieza pues es limpio el suelo en cada clase, son clases de 45 minutos y en los 15 minutos de cambio, entre que entran las otras 3 personas, pues limpio el suelo y limpio unas taquillas que he puesto para que la gente deje los zapatos nada más. La gente entra en mi local con mascarilla, se desinfecta, deja los zapatos y ya pasa a la sala. No hay vestuarios, no hay nada. Yo principalmente el certificado lo vería perfecto, claro, pero en mi caso yo todavía pues, tendría que hablar con Tini y alguna vez más para ver un poco cómo lo que sí tengo miedo es del aire, es decir, tengo que conseguir un reciclado del aire y después en cuanto a distancia de seguridad sí que la puedo cumplir, pero tendré problemas yo creo que en el aire, es decir, ahora es verano, no pasa, es más fácil todo, cuando llegue el invierno, llegue el frío, las cosas, la humedad va a cambiar un poco todo y ahí es donde yo tengo muchas dudas, sobre todo dudas de cómo va a ser el gimnasio.
En otro ámbito, pues estoy trabajando online, es decir, estoy pasándome es decir, estoy ya cambiando un poco, intentando, ya tengo casi la mitad de la gente online y el gimnasio lo dejaré un poco, pues yo creo, pues para captar clientes y pasármelos al online, porque ahora mismo yo no veo ninguna solución clara. En un entorno cerrado que nadie... Y expirando con fuerza, porque cuando se hace de actividad física, lógicamente no es estar en una cafetería hablando. Cuando se hace actividad física, si es mucho tiempo echando tus vapores hacia afuera. Y yo creo que si uno de nosotros estuviera contagiado, la otra persona tendría bastantes probabilidades de contagiarse. Esa es mi visión personal ahora de cómo estoy en mi negocio y en esas estoy pensando. Muchas gracias, Jorge. Oye, el último que se ha conectado, Massimiliano, que es el responsable de la empresa CIES Atlántico, que es una empresa especializada en servicios de seguridad en el trabajo y que este señor se elabora de manera conjunta con COTPA. Por disipar esos miedos, por ejemplo, que manifiesta Jorge y que intuyo que debe ser el 90% de los empresarios, no de Vigo, sino de toda España, posiblemente de todo el mundo, de cómo lograr hacer un entorno de trabajo, sea un bar, sea un restaurante, sea una empresa, sea una tienda, sea lo que sea, que permita garantizar, maximizar esa limpieza, esa higiene, pero sin tener que recurrir, pues eso, a un 20% de aforo o a un 30% de aforo. Pero nos hagamos una idea, ahora mismo en las oficinas bancarias solamente puede haber 1 contra 1, es decir, hay 3 empleados, pues solamente puede haber 3 personas en la oficina, por lo cual así entendemos las colas, por ejemplo, que hay en las calles para muchísimos negocios, ojo, no solamente para oficinas bancarias, para cientos de negocios, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bien es cierto que, bueno, sí, la solución que opta Jorge es, bueno, pues me dedico al online, pero la gente que tiene que seguir yendo a la oficina, a la empresa, en el caso, por ejemplo, de Javier Presa, ¿no? ¿Cómo poder garantizar, de qué manera poder garantizar que de manera estricta se maximiza la limpieza y la higiene en los centros de trabajo? Bueno, buenos días y disculpar el retraso, pero bueno, me fue imposible conectarme antes. Tenemos que partir de una premisa de que nada va a volver a ser igual. O sea, eso lo tenemos que tener todos claro. Si hay ciertos tipos de negocio que bueno, hasta ahora lo que es la pata de la higiene, ¿vale? La higiene laboral, incluso para la higiene de los usuarios de los centros donde estábamos nosotros trabajando, o vosotros, no se tenía en cuenta. Vosotros poneros que vamos a dejar este escenario del COVID, ¿no? Pero que tengamos una persona con ébola o con fiebre amarilla o con cualquier otro tipo de enfermedad, nosotros ahora mismo los sistemas de climatización, que yo creo que es lo que va a cambiar y ya está empezando la normativa a partir del Ministerio, ya está, está introduciendo cambios. No puede ser que nosotros estemos circulando aire dentro de un local sin ningún tipo de iniciación de ese aire. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ahora mismo, pues van a irse todos a colocar, digamos, el equivalente. ¿Dónde se está haciendo esto de toda la vida? En los hospitales. En los hospitales, en los quirófanos, es una zona crítica y para que no se contagie, digamos, el paciente, pues hay unos sistemas de purificación de aire, que es lo que ahora mismo van a trasladar esa técnica al resto de instalaciones. Básicamente es colocar unos sistemas de filtros EPA. Son unos filtros que bueno, pues nos garantizan, no una totalidad, pero bueno, un porcentaje, que esa es otra cuestión. O sea, no vamos a tener un 100%. Lo que vamos a es aumentar los porcentajes. Los técnicos, los ingenieros, no es blanco o negro, es un porcentaje, es una holgura, hablamos de que, bueno, vamos a aumentar los niveles, que podemos tener un positivo, efectivamente, pero el porcentaje va a ser infinitamente peor. Entonces vamos a irnos a sistemas de purificación del aire, con filtros EPA, incluso utilizando técnicas de rayos ultravioleta. Ya hay empresas que se dedican a esto y ya están empezando a implementar estos sistemas. En las últimas sistemas ya se puede implementar, ya están preparadas para suplementar este sistema de filtros y este sistema de purificación por rayos ultravioleta. ¿Vale? Que viene a ser algo muy parecido a la técnica que usamos en las depuradoras. En las depuradoras
en uno de los tratamientos que se hacen a la depuración del agua, se pasa por un canal de rayos ultravioleta y se purifica cierto tipo de microorganismos y de bacterias. ¿Vale? Entonces, ¿hay técnicas? Sí. ¿Nos va a valer para 100% de los casos? No. Y hay actividades que no podrán. O sea, esto es como, pues bueno, pues del teléfono fijo al móvil. O sea, hay ciertas actividades que van a cambiar para siempre. Y ciertos locales, nosotros los ingenieros que trabajamos en licencias de actividad, pues vamos a decir que hay un montón de locales que no pueden continuar con su actividad. O sea, los que ya estéis activos se podrá, a lo mejor tenéis esa posibilidad, pero los nuevos locales, por ejemplo, Jorge, ¿no?, que comentaba el caso del gimnasio, va a ser muy difícil que ciertos locales puedan destinarse a una actividad que antes la veíamos bien. Hoy es un aire que está aquí un poco viciado. Bueno, no pasa nada, ventilamos de aquella manera. No. Esto nos va a pasar algún caso que Juan Carlos Muñiz y Diego y Faustino ven habitualmente, las cafeterías, ¿no? Que no todos los locales valen para cafeterías ni locales de hostelería. Pues ahora vamos los ingenieros y los arquitectos, vamos a tener que valorar muy bien ese sistema de climatización. O sea, algo que era muy concreto, pues la salida de humos o de olores, era algo muy habitual en nuestra actividad profesional. Ahora mismo nosotros vamos a ver qué gente va allí, qué actividades van a hacer, etcétera. Y cuestiones también de mucha lógica que nosotros actualmente sí lo hacíamos, que era calcular el aforo. Bueno, los técnicos tenemos que calcular un aforo para el número de personas que van a los locales. Pero eso quedaba en un papel, se metía en un cajón y no se volvía a ver. No tiene ningún sentido que con los medios que hay actualmente no haya un sistema de un control de aforo automático. O sea, no tiene ningún sentido. El aforo es otra de las cuestiones que sistemáticamente se calcula, queda en un papel, pero no se ejerce un control del aforo. Y tenemos un montón de casos y tristes de siniestros, no de este caso, pues conciertos, discotecas, etcétera, etcétera. Cuando hay un problema, no hay un control de aforo real. Se diseña, pues esto es tanta gente, y allí entra y sale y no sabes exactamente. Y eso es un dato que es básico para los que nos dedicamos en seguridad. ¿Cuánta gente hay en tiempo real en cada sitio? Entonces, supermercados, todo eso. Vamos a decir, un supermercado muy conocido de Vigo, ¿vale? Muy grande, en el centro, muy cerca de la calle Venezuela. O sea, tú tienes que saber cuando entras allí cuánta gente hay. Es una información, o sea, igual que te ponen la información de qué temperatura hay, qué porcentaje de humedad, pues a mí me tienen que decir cuánta gente hay aquí dentro. Es un derecho nuestro como usuarios de ese centro decir, oye, pues mira, es que si hay tanta gente no me apetece entrar. Yo no quiero ir a un supermercado, un sótano -1 y encontrarme a una persona, un guardia de seguridad, que a su buen ojo y criterio me diga si puedo pasar o no. Yo tengo que llegar a un sitio y ver una pantalla que me diga, hay 50 personas dentro. Pues mira, vuelvo otro día. ¿Vale? Entonces son cuestiones que yo creo que el COVID tiene muchísimas cosas malas que estamos sufriendo y vamos a sufrir durante muchos años, pero hay cosas que estábamos haciendo mal y que tenemos que aprender de la lección para usarlo para el COVID y para un montón de cosas. Y el tema de higiene era, como comentaba al principio, era la hermana pobre de la seguridad. ¿Qué control nosotros teníamos sobre las empresas nuestras de limpieza, las frecuencias de limpiado, etcétera? Un montón de cosas. O sea, ¿cómo un baño se puede estar limpiando una vez a la semana? No sé, esas son cuestiones que son inconcebibles bajo mi punto de vista y ahora esto lo ha patentado. O sea, hay sitios que tenemos, o sea, el gasto de limpieza vino para quedarse, y centros de mayores, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que aprender las buenas lecciones que esto nos ha sacado los colores, los técnicos, y tenemos que, para los nuevos proyectos, tener en cuenta cuestiones de accesibilidad, bueno, un montón de cosas, ascensores, accesibilidad, nosotros, pulsadores automáticos. ¿Qué sentido tiene que vayas a una oficina y que tengas que encender la luz? O sea, o las puertas que se abran, no sé si os dais cuenta, cuando sales de los aviones, en los grandes aeropuertos, cuando sales del Finger, se abren y se cierran las puertas solo. O sea, ya hay técnica. O sea, tú imagínate los miles y millones de personas que están tocando una puerta de un aeropuerto. Tiene un sentido. Pues eso, pues en industrias, en locales, o sea, no podemos, tenemos que empezar a ver dónde estamos tocando. Los pulsadores de agua directamente tienen que ser automáticos. O sea, tenemos que aprender cosas que en otros sectores ya estaban y aplicarlos y hacerlos de forma general. Los colegios, o sea, yo no sé si tenéis, yo tengo hijos pequeños
y ves las condiciones que tienen los colegios, claro, ¿cuántos chavales van a beber del grifo del agua, chupan allí, no tienen jabón? En un colegio de 800 alumnos, el jabón se tiene que reponer todos los días, porque salen 300 chavales al patio en manada. Hay que educar a los chavales cómo se lavan las manos antes de ir al patio, después del patio, volver en el comedor. O sea, cuestiones que no le estamos dando ningún tipo de importancia. Esto vino para quedarse. O sea, es crítico. O sea. Creo que nos ha dejado un poco con la boca cerrada a todos. Has dicho algunas cosas que son verdades como puños, pero mira, empezando un poco por el final, ten en cuenta que yo soy, por así decirlo, el moderador. Lo que pasa es que obviamente también soy moderador, también soy autónomo empresario, también soy cliente de bares, restaurantes, incluso de ese comercio, gran comercio que mencionabas antes, que no sé cómo se llama, cerca de la calle Venezuela, ¿vale? Pero eso de controlar, por ejemplo, los aforos que mencionabas, yo me he encontrado en otros parking plazas llenas y coches tapando a coches, ¿vale? Con el beneplácito de las empresas, ¿vale? Es decir, se trata de, posiblemente, si pusiéramos arriba, en el top 1, educación, ¿vale? Pues a lo mejor con educación ya quitaríamos un montón de problemas, ¿vale? Lo que mencionabas antes de los niños, no me digas que hay que lavarse las manos. Es que, sinceramente, si Carlos, todos los que entran en su restaurante en el Mamater en Madrid y dijeran, mira, huele las manos, me las lavo 4 veces y oliera fresas, pues dirías tú, joder, pues mira tú qué bien. Pues ya me quito el problema de que, aunque tenga gel hidroalcohólico en la entrada, bueno, pues viene gente limpia, ¿vale? El problema es que, bueno, insisto, problemas de educación y problemas de que esto que estamos planteando hoy aquí, que bajo mi punto de vista yo lo veo como una buena inversión, es decir, si yo tuviera mi negocio abierto cara al público, fuera un bar, por ejemplo, o un kiosco, pues a mí sí me gustaría tener un sitio de este estilo por una razón, porque sé que lo que sea diferente va a ser atractivo para el público, ¿vale? Frente a los que no lo tienen. Es decir, si todos nosotros nos fuéramos hoy a comer a un sitio, ¿qué haríamos? Ir a ver una página web de TripAdvisor, etcétera, similares, y vamos a ver recomendaciones. Y intuyo que iríamos todos a comer a un sitio y dijeran, oye, es un local súper limpio y se come bien. No, oye, es un sitio súper cerdo, guarro, cochino, y que se come bien, pero es que no es higiénico, ¿no? Claro, Santiago, pero fíjate o sea, esto al final yo tristemente como me dedico a la seguridad, o sea, o sea, yo cuando salgo de casa, o sea, no sé si salgo deprimido o tal, ¿no? Porque ves las conductas humanas, con la que está cayendo, o sea, con la que está cayendo, que esto es un drama, o sea, esto es, bueno, yo creo que aún no somos realmente conscientes de cuánto tiempo vamos a estar pagando este tema. O sea, esto ya, yo ya lo igualo a la guerra civil, o sea, esto es una locura. Pues la gente, yo estoy en una zona de playas, la gente va con un bañador, se sienta en una terraza sin camiseta. O sea, esto es gravísimo. Esto es gravísimo. O sea, estamos con mascarilla, guantes. Ah, no, pero yo como estoy en la playa, o sea, yo me tumbo allí con mi bañador y me tumbo. Y yo después voy detrás tuya, gorro, y me siento en tu silla. O sea, esto es inadmisible. O sea, y eso está haciendo durante del hostelero que no puede permitir, o sea, no puede permitir entrar en sus establecimientos a gente que no se ponga la ropa. O sea, es que... O sea, entonces... Es un elemento cultural, eso en otros países no te pasa, ¿eh? Ya, pues yo lo he visto, o sea, entonces me parece dantesco, o sea, me parece dantesco esto. Entonces... claro, yo como trato con cientos de obreros todos los días, trabajadores, oye, como en todos los sectores, o sea, como los altos directivos, exactamente igual. Cuando gente, la cultura de escupir al suelo, la cultura de tirar el pitillo al suelo, o sea, esto da igual, no es de clases sociales, es de educación que recibes, de cosas básicas. Entonces... esto nos va a llevar muchísimo tiempo superarlo, o sea, muchísimo, y como decías tú, hay que empezar en la familia y en los colegios y en las universidades. O sea, bueno, tenemos aquí a gente que imparte clases en la universidad. Nosotros, los que estudiamos ingeniería, podemos hablar de la escuela de ingeniería, 300 personas en un aulario sin renovación de aire. O sea, allí bueno, el olor, o sea, a las 2 de la tarde, o sea, era espectacular. O sea, parecía un matadero aquello. O sea,
Son cuestiones que tenemos que cambiar totalmente. Bueno, y dejo que si no me caliento y no es el... No. Todo tuyo. Oye, antes cuando ha hablado Jorge y viendo tu fondo de pantalla, bueno, tu fondo de Maxi y Mariki, estaba pensando, por ejemplo, en determinados elementos que son más fácilmente higienizables. Es decir, por ejemplo, pues un aluminio, una madera, un tal. Pero en zonas, por ejemplo, como Galicia o en otras zonas también, por ejemplo, en Cataluña, donde hay muchísimos edificios que son de piedra, y que están abiertos al público, me refiero, ¿cuáles son las previsiones de poder garantizar esa limpieza, esa higiene? A mí no se puede. El que quiera responder. Hay materiales que no se van a poder volver a usar en zonas públicas directamente. Yo estoy con Maxi. Vamos a ver, en restauración hay muchos materiales que ya no se pueden utilizar porque realmente tienen que ser no porosos, muy limpios, que se puedan limpiar, y en hospitales incluso, en centros de salud, en escuelas infantiles, pues hay sistemas de limpieza mucho más sencillos, no puedes utilizar elementos porosos. Y a lo mejor, bueno, acabas de dar la clave, Maxi, hay materiales que para ciertas actividades no se van a poder utilizar y tendrá que acotarse más la normativa para esto. Claro, lo que comenta Tini es que es la clave. ¿Por qué los hospitales tienen ese cierto tipo de materiales? Porque la cantidad de dinero que se gastan en la limpieza es espectacular. Entonces ellos dicen, coño, yo tengo que minimizar mi coste al máximo de limpieza. ¿Cómo lo hago? Con materiales fácilmente limpiables. Pero como no pueda limpiarlo y me fallezca una persona por una infección, entonces cuestiones, y yo me meto con el sector, y nosotros como proyectistas, tanto arquitectos como ingenieros, diseñamos en la estética, pero entonces vamos a tener cada vez, tristemente, parecernos más a los países nórdicos, a los alemanes, y a la funcionalidad. Oiga, es que esto lo tengo que limpiar 365 veces al año. Y como yo tenga que empezar a limpiar la piedra, me es imposible. Entonces, cuestiones, pues pondremos piedra y la forraremos de un metacrilato o de un vidrio. Y es hacia donde iremos. O sea, materiales que nos den una higiene. ¿Vale? Y esto pues irá cambiando el código técnico y toda la normativa de rigor. O sea, ciertas actividades, materiales limpiables, igual que tenemos que otro tipo de coeficientes de resbalicidad en el suelo, pues tenemos coeficientes de limpieza. Este material no es fácilmente higienizable, no se puede usar directamente. Iremos ahí, sin lugar a dudas. ¿Eso crees que aplicará para los negocios que ya estén instalados o será para los nuevos negocios? Yo creo que tendrán una moratoria, pero bueno, como nos hacen a todos nosotros, o sea, en el primer momento que tú pidas hacer una reforma, se te va a aplicar toda la normativa que está en vigor, tristemente. Entonces esos negocios irán poco a poco, irán, digamos, dejando de estar en uso, ¿vale? Y entrarán los nuevos negocios, entrarán los nuevos negocios, sin duda. Ya. Vale. En el caso, por ejemplo, de Javier Presa, que tiene un estudio de fotografía en Madrid y que quiere abrir otro en otra comunidad autónoma, obviamente pues tendrá que regirse, entiendo, por estos parámetros que tú mencionas de pues, emplear determinados materiales que sean fácilmente limpiables, etcétera. Sí, yo me adelantaría, o sea, Javier sí tiene pensado eso, yo creo que ahora mismo, o sea, lo que nos ha demostrado esta crisis es que la sociedad va infinitamente más rápido que la administración. Entonces, un empresario tendrá que pararse a pensar en esta situación, contratar unos técnicos y aunque obligatorio por ley no, sí que va a tener que él de tomar decisiones de sentido común, que las hemos tomado todos en nuestra vida diaria. Vale, todos estábamos sabiendo que había que usar mascarilla y muchos la usábamos y no esperamos a que el gobierno nos dijera que había que usar mascarilla. O sea, yo no entro en ningún sitio cerrado y no voy a entrar ni yo ni mi familia en ningún sitio sin mascarilla cerrado. Sí, yo tengo un sitio sí. Hay un sitio donde sí te la vas a quitar, que es cuando te cases y vais a hacerte la foto de boda o tu hijo vaya a hacer la comunión y entres en un estudio. Ahí te la quitas. Pues sí mira, o sí, Javier, te la tienes que quitar. Pues mira, si somos frikis, ya fui a un bautizo de una amiga de mi mujer y salimos todos con la mascarilla. Sí, pero si tú eres el protagonista y te van a hacer una fotografía o un reportaje, te la tienes que quitar.
Bueno, vas a pero, casa... sí. Sí, A dime, ver, dime. el contagio es riesgo y tiempo. O sea, si tú te lo quitas 30 segundos, tiene riesgo, pero es muy, Ya. muy, muy, muy pequeño. Pues, oye, Me refiero que te la tienes que nada, quitar como cuando vas al dentista. correcto. No puedes, tienes que quitártela. Es así. Sí, sí, sí. O no vas al Hombre, no. fotógrafo. No Pero se tienes que trata de hacerlo. ser no se trata de ser talibanes en Sí, actividades como la tuya, lógicamente, pues ¿qué haréis? claro. ¿O qué haréis? Pues grupos de gente que conviva junta o que Exacto. Eso es lo que se hace. que Y una se distancia. conozcan, Y efectivamente. más distancia, en el tema de fotografía, pues había gente que es más intrusiva, que se acerca demasiado, pues al final utilizas objetivos con más distancia para no tener que acercarte a la persona y que la gente que esté alrededor pues sean grupos. Eso sí que está. Lo que pasa es que sí que está el miedo de la gente, pues mira, pues no me hago las fotos o no voy. Por ejemplo, en época de comuniones se ha notado muchísimo, comuniones, bodas también que las aplazan, porque dices, uff, pues tampoco me apetece. Entonces aquí sí que viene bien un sello, un certificado, un algo de que digas, puedes venir tranquilo, puedes venir con tu familia, tranquilos, a hacer una sesión de fotos que está todo normalizado, Correcto. ¿sabes? Sí. Entonces sí que puede ayudar bastante. Tampoco hay mucho contacto, o sea, no es No. necesario mucho contacto en una fotografía, pero bueno, pero la No, gente sí que es reticente, ¿eh? La gente, bueno, si puedes evitarlo, porque tampoco es una necesidad, no es como el dentista que tienes una muela mal, que tienes que ir sí o sí. Aquí ya lo puedes evitar, entonces sí que está haciendo bastante daño el que, pues igual que las bodas han cancelado, porque son cosas, bueno, son importantes, pero las puedes retrasar. Entonces sí que está quedando un poco de... Una pregunta que quería hacer a Diego, Diego y Maxi y Tini. ¿Este certificado va orientado a las edificaciones? ¿Va orientado a los espacios? ¿O va orientado también a las personas que trabajan en esos espacios? No sé si me he explicado bien. Sí, vamos a ver, Santi. Yo lo que hay que diferenciar, creo que una cosa es el comportamiento o la utilización de los establecimientos, que no deja de ser, bueno, pues la limpieza, lo que hablamos antes, ¿no? De desinfectar el local, pues cómo se trabaja, qué separación hay, todas esas cosas, y otra, el propio establecimiento, ¿no? Como elemento, el funcionamiento propio del propio local en sí mismo. Habló antes, Maxi, una cosa muy interesante, que es que la normativa, porque tiene que una serie de fases de aprobación, va bastante más lenta que lo que realmente estamos adoptando de medidas. En realidad, cuando contaba Carlos la legalidad de todo esto, no hay una normativa específica de obligado cumplimiento. En muchos casos y en muchos sectores es de recomendado cumplimiento. Se recomienda de parte del Ministerio hacer esto, esto y esto. No están estableciendo porque, bueno, están dando un poco palos de ciego en muchos sentidos. Entonces, este modelo de certificación, pues la verdad lo que estamos proponiendo es dar una seguridad a quien vaya a utilizarla. Como cliente voy y sé que esto está analizado y auditado por alguien y certificado por alguien. Tanto el comportamiento del local en el uso como bien comentaba Jorge, en mi problema del local. El local, pues yo conozco bien el local de Jorge, y a lo que se refiere es que no tiene una renovación, pues porque en su momento la normativa pues aún no lo exigía. Ahora mismo la normativa pues te exige algo de renovación, pero tendremos que ir más allá y que esa renovación sea filtrada, seguramente, como bien estaba hablando Max, si no vamos a poder extraer a la calle un aire viciado y contaminado en caso de un virus, ¿no? Entonces, bueno, parece que hay que un poco, yo creo, diferenciar esos dos puntos de vista. Uno, lo que es la utilización, el modo de hacer de las actividades, y otro, el propio local, la actividad en sí misma, pues con esos materiales que sean antisépticos, renovación de aire y no solamente una filtración, etcétera, etcétera, etcétera. Quería hacer una pregunta. Perdona, yo haría una más. Diego, por favor. Claro. Yo haría un apunte más que es, que lo tengo comentado con Maxi, que es la formación a los trabajadores. La formación a los que están dentro. No ya al que viene de fuera, sino establecer una serie de protocolos que no se puede saltar a nadie, evidentemente. Quizá nos ayuda mucho a entender todo esto y en esto tenemos bastante experiencia, por ejemplo, en la industria alimentaria, que es algo que está súper protocolarizado y está establecido ya desde hace muchos años. El trabajador sabe que tiene que entrar por un sitio sucio y entra limpio a sala, sabe que si tiene que ir a comer se tiene que limpiar. Es decir, una serie de cosas que son pautas de cajón
pero que mucha gente o no entiende, no quiere entender o no conoce, porque también hay mucho desconocimiento en todo esto. Entonces, sí es importante, en algunos casos, pues formar a los trabajadores y establecer protocolos A mí en esa parte me interesa mucho por eso, por lo que comentaba al principio, cuando vamos a ofrecer el servicio a una empresa. Pues no sé, nos gustaría saber qué medidas tenemos que adoptar, pero nosotros, ya no ellos, que también, pero nosotros cuando vamos a lo mejor vamos 5 o 6 personas a una empresa a grabar un vídeo corporativo a tu oficina, pues también nos interesa saber qué métodos tenemos que tener nosotros de seguridad, de qué pauta seguir, porque cuando vas a un sitio siempre la pauta la tienes que tener donde entras, ¿no? Más o menos, que lo tengan todo limpio, pero cuando vamos nosotros deberíamos de tener las cámaras limpias, mascarilla, a lo mejor cambiaron los zapatos al entrar, no lo sé, eso sí que nos gustaría, y si hubiera un certificado incluso para esa parte nos ayudaría muchísimo. Yo cuando me piden un presupuesto, no es lo mismo pedir un presupuesto, mandar un presupuesto así, que diciendo, ojo, que las personas que van a ir, pues tienen ciertas medidas, ciertos controles, y eso sí que lo veo interesante cuando prestas el servicio en otro sitio. O sea, Mira, a propósito de lo que ha comentado anteriormente Tini, e hilándolo con lo que acaba de decir Javier, quería lanzar una pregunta a Javier Presa, por su fotografía, a Jorge por su gimnasio, a Carlos y a Mariki por la restauración. Uno más abierto, más al aire libre y el otro más cerrado. Ha comentado antes Tini, dice, es que se recomienda. ¿Vosotros, como empresarios, preferiríais que se recomendase o que fuese obligatorio? Para mí, obligatorio. ¿Tú preferirías que fuese obligatorio? Sí, claro. Ojo que tiene un costo. Bueno, pero debiera ser obligatorio. No digo un certificado, digo adaptar tus instalaciones. Claro. Sí, lo sabemos. Sí, yo obligatorio no, porque también, bueno, dentro de un poco te diferenciaría. Yo también no estaría mal buscar la diferenciación, ¿sabes? De unas empresas a otras. Si yo cumplo mejor, pues posiblemente me diferencie del resto y acceda a más clientes y a más empresas. Entonces, bueno, si fuera, podría ser obligatorio para todos. A ver, también miraríamos el efecto sanitario, si resulta que la gente no está haciendo nada. Pero bueno, el certificado obligatorio no lo sé si tendría que ser obligatorio. Comentaba si obligatorio o bien alternativo recomendable, por una razón, porque hace un par de semanas estaba hablando con un vecino de aquí de Vigo, que tiene casas rurales, apartamentos turísticos en Oporto, y un hotel que está construyendo para 70 o 80 personas, ¿no? Entonces, él me decía que en Portugal el modo de trabajar en este aspecto es diferente. En lugar de legislar y decir esto es obligatorio, digamos que se deja de la mano de cada empresario que, oye, lo que comenta Javier, dice, no, yo voy a poner todo de mí, ¿vale? Pero decían, pero si no cumples, el Estado te fiscaliza y entonces es casi peor. Es decir, a lo mejor hubiera preferido que fuese obligatorio. O sea, que es obligatorio, sabes que cumples con ese mínimo, tú puedes ir a máximos, como un FQM le pasan de 300, 500 puntos o más, etcétera. Pero a mí no me lo hagas obligatorio, que yo me encargo de limpiar, higienizar y maximizar la limpieza de mi este. Claro, ahí esa dicotomía de qué preferimos. Que sea recomendable, que sea obligatorio. Claro, hemos tenido rápidamente, Carlos dice, no, yo prefiero que me lo pongan obligatorio, yo me tengo que gastar 20.000 euros en adaptarlo, me los gasto. Pero sé que esos 20.000 euros se va a traducir en un retorno a la inversión, a lo mejor incluso en el corto plazo, con un porcentaje mayor de clientes de lo que pueden tener mi competencia. No sé cómo veis vosotros este aspecto. ¿De recomendable, obligatorio? A ver, yo obligatorio en las medidas mínimas que marca la sanidad y que marquen, sí. Pero acceder a un certificado especial, ¿no? A un puntito más por encima, no creo que sea obligatorio para mí. Porque primero condicionaría a muchísimos negocios a lo mejor que no pueden llegar ahí a que cierren su negocio porque no llegan a ese puntito. No sé, es como ponerte una estrellita más, ¿no? Por ejemplo, no sé, como los tenedores, ¿no? O sea, o las estrellas. Si no tienes 5 estrellas, cierras el hotel. Hombre, no. A ver, no hablamos de establecer, por ejemplo, por buscar un cierto paralelismo, porque todas las empresas, desde un bar, una zapatería al Corte Inglés, tengan que tener una norma ISO y que tengan que pagar a los consultores en Bureau Veritas o en cualquier empresa certificadora y cumplimentar una serie de tal. Sino, bueno, el establecer una serie de mínimos, ¿vale? Y a partir de ahí ver pues ese retorno de la inversión que nos pueda proporcionar
tener ese sello. Vamos a ver, yo cuando lo comenté no comentaba el tema de certificación. Vamos a ver, para todas estas modificaciones que está viendo, claro, si lo haces con un tema de mínimos por ley, pues hay que hacer un decreto ley, etcétera, etcétera. Ahora mismo lo que se está sacando en casi todos los ámbitos son unas recomendaciones al sector. Recomendación del sector laboral, pues tiene que hacer X cosas. Recomendación del sector hostelería para eventos, como bien sabe Mariki, también otra serie de cosas, pero no dejan de ser ahora mismo una recomendación en un decreto ley de mínimos lo que se está sacando. Sí, por parte del Ministerio de Trabajo, el 7 de julio se ha publicado un Real Decreto que autoriza ya el trabajo a inspeccionar a todas las empresas, con lo cual ellos lo que están intentando hacer, viendo el descontrol que hay, es sobrecargar al empresario, traspasarle la responsabilidad de la implantación de medidas, ¿vale? Porque para ellos es muy cómodo, es muy ágil, como ya aguanta todo un empresario, pues le vamos a meter el COVID también, y quieren trasladar del ámbito sanitario al ámbito laboral, con todo el tipo de responsabilidades, sanciones administrativas, civiles y penales. O sea, esto, bueno, yo como profesional de este tema me parece una barbaridad, pero el gobierno, para una huida hacia adelante, pues se lo mete como si tú no das el casco, el chaleco, las botas, pues no le das el COVID. Para ellos es muy rápido decir, pues mira, empresario, y aparte te encargas del COVID, que no tiene ningún sentido, porque tú no sabes si tu trabajador se ha contaminado en su casa, cuando fue a hacer la compra, en el autobús, etcétera. Pero bueno, da igual. Nos lo ha trasladado ya por Real Decreto, desde el 7 de julio. Yo entiendo que una vez que se vayan a los juzgados y se recurran, pues bueno, se ganarán esas sentencias, ¿no? Porque está claro que es una pandemia que sobrepasa la capacidad de un empresario. Pero mientras tanto, vas a tener sanciones económicas de la Inspección de Trabajo, posibles paralizaciones de centros de trabajo y bueno, eso a su vez, en caso de que haya algún tipo de enfermedad de COVID por un trabajador, los trabajadores asesorados por sus servicios jurídicos o sus abogados lo van a intentar meter siempre como un accidente laboral o una enfermedad laboral, porque van a cobrar antes y más cantidades que si lo mete como una enfermedad común. Entonces, el panorama ya es dantesco. Nosotros ya hemos tenido una inspección laboral en una obra de construcción, ¿vale? 2 horas de inspección y trabajador a trabajador dentro de la obra preguntándole qué había hecho el empresario, si le había informado, le había dado cursos, le había dado mascarillas, guantes, gel, cómo hacían para entrar, para salir, si respetaban la distancia, si tenían mascarillas, si la cambiaban todos los días. 2 horas. 2 horas en una obra en La Coruña, ¿vale? En el centro de La Coruña, y prácticamente acabada la obra. Esto fue por una... Se sabe por qué vino, pero en este caso ya fue hace un mes, ¿vale? Pero ya nos va indicando un poco dónde va a ir por una denuncia, porque ese trabajador se le rescindió, o sea, no podía continuar por un tema suyo profesional. ¿Y qué hizo? Pues fue a la inspección y metió una denuncia. Y como la inspección tiene que actuar de oficio, pues fue allí a comprobar las medidas, ¿no? Estaba este Real Decreto, digamos, vigente. Ahora que sí que está vigente, o sea, esto va a correr como la pólvora. Entonces, yo voluntariamente sí que haría medidas, y mucho más el empresario contar con un servicio externo que te diga, oye, sí, usted ha implantado estas medidas y nosotros damos fe de que están estas medidas implantadas. ¿Que nos hemos olvidado alguna? ¿Que no podemos implantar? Bueno, pero yo he hecho todo voluntariamente, todo lo que ha sido posible. Aprovecho mi segunda intervención y creo que última, tenéis que disculparme, pero ahora en 5 minutos tengo que... Sí, podéis iros, gracias. En unos minutos tenemos que cerrar y si efectivamente, mientras os escuchaba atentamente a todos y a todas, pues he tomado mis notas para ir contestándoos a una cuestión que quedó ahí en el aire. Concretamente, por ejemplo, vi a Mariti de Pazo decía un poco preocupada por la limpieza de ciertos materiales. Mariti estaba buscando información al respecto
y deciros tanto a ti como a Carlos Guerrero de Restaurante Alma Mater, que si bien como corroboro lo que decía Faustino, de que no hay ahora mismo normativa de aplicación estricta a la cual tengamos que ceñirnos, pero sí hay guías y medidas de recomendación, concretamente para el ámbito de la restauración. Tenéis unas directrices y recomendaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ¿vale? De la Secretaría de Estado de Turismo concretamente, en donde os dicen básicamente las pautas y criterios que tenéis que seguir de forma, en este caso, voluntaria. Tanto en cuanto AENOR no termine de el protocolo de aplicación de medidas frente al COVID, están en ello por lo que veo ahora mismo en su página, pues vamos a tener que seguir estas determinadas recomendaciones. Pero curiosamente las estaba leyendo y termina en un apartado que literalmente en el punto 6 dice requisitos de mantenimiento y coincide un poco con lo que decía Maximino, y es que una de las claves van a estar en los sistemas de filtrado y aire acondicionado que se utilizan. Ahí va a estar una de las claves fundamentales. Y aquí enlaza con la pregunta que nos hacía Santiago. Obligatorio sí, obligatorio no, es un campo delicado contestar así o no, porque lógicamente habrá empresas que tengan que cerrar si se hace obligatorio y otras empresas, como por ejemplo la de Carlos Guerrero, que sí prefieren que se haga obligatorio. En cualquier caso, yo creo que debería ser opcional, pero ojo, siempre distinguiendo al que cumple más con el que cumple menos. Es decir, el cliente, que es por quien tenemos que velar ahora mismo, tiene que tener la certeza absoluta de en qué local se mete y en qué condiciones se va a meter en ese local. Es decir, nosotros al fin y al cabo estamos por y para el cliente, seamos de un sector o de otro. Entonces el cliente como usuario potencial de nuestras instalaciones tiene que tener información directa y en tiempo real, como bien comentaba Maximino, de cómo son las instalaciones a las cuales recurrimos y que nosotros seamos quien de tomar nuestras propias decisiones. Pero en cualquier caso, por ejemplo, Jorge González tenía problemas de ventilación de local, ventilación natural, con lo cual seguramente tenga que recurrir a ventilación forzada. Jorge, en tu caso vas a tener que tener muy bien controlado el sistema de ventilación, sobre todo filtros y rejillas, muy bien controlados porque va a ser fundamental para ti. Aunque mantengas los 20 metros cuadrados por cliente. Esos 20 metros cuadrados ahora mismo están saliendo noticias de última hora. Parece ser que el COVID también se está empezando a difundir muy rápidamente porque es capaz de mantenerse en una misma atmósfera durante más tiempo del que nosotros teníamos calculado. Entonces, con una mínima corriente de aire, tú lo desplazas, ¿sabes? Lo importante es recircular bien el aire, preferentemente de forma natural, sino de forma forzada, pero con muy buenos filtrajes. Y sobre todo, mover el aire, moverlo. En tu caso va a ser fundamental. Bueno, hasta ahora lo estaba haciendo con un ventilador natural, un ventilador típico, y intentando cada poco encenderlo y con las ventanas que tengo. Es hasta ahora lo que tengo, pero es muy poco y lo que dices tú sí que tendré que invertir en esto si sí que quiero continuar con el mismo modelo de negocio. Sí. Pues muchísimas gracias a todos por participar en este evento sobre este posible certificado para que, que unos lo ven obligatorio como Carlos, otros lo ven, no obligatorio, pero sí altamente recomendable como Javier Presa. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra participación en este evento de COSPA, en este parado. Buenos días. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Saludos. Chao, gracias. Hasta luego. Chao.